Cordial saludo, amigos de Hogar TV, bienvenidos a la sesión de Hogar y Bienestar. Mi nombre es Juan Camilo Ardila, yo soy alergólogo clínico y epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre alergia alimentaria en niños. Para hablar de alergia alimentaria en niños es importante que entendamos qué es una reacción alérgica. Hablamos de alergia cuando entramos en contacto con una sustancia que es externa a nuestro organismo y nos genera una serie de síntomas, y esta sustancia es una sustancia que usualmente no debería generarnos esta clase de síntomas, o sea, es una sustancia inocua. Para hablar de alergia alimentaria es importante que entendamos qué es una alergia. Hablamos de alergia cuando entramos en contacto con una sustancia que no debería hacernos daño y nos genera una serie de síntomas. El ejemplo más claro es cuando tenemos una alergia alimentaria en donde sabemos que los alimentos no deberían generarnos ningún tipo de reacción, pero en algunos pacientes que son alérgicos generan una serie de síntomas con su consumo. La alergia alimentaria es muy frecuente en niños. Básicamente uno puede hacer alergia a cualquier tipo de alimento. Sin embargo, hay unos que son mucho más frecuentemente relacionados con esta enfermedad. Estos en niños principalmente son la leche y el huevo. Independientemente de los alimentos que consumamos, podemos tener síntomas que pueden ser muy parecidos entre sí. Cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche, podemos tener síntomas de manera tardía o de manera inmediata. Cuando hablamos de síntomas de manera inmediata, son aquellos que se presentan inmediatamente tras el consumo de la leche. Y cuando hablamos de síntomas tardíos, son aquellos que pueden ocurrir incluso 6 horas o más después del consumo de la leche. La alergia a la proteína de leche de vaca se ve principalmente en niños que son menores de 2 años, principalmente en niños que se encuentran en lactancia y son aquellos a los que se les ha introducido fórmulas lácteas y presentan síntomas con el consumo de estos. Los síntomas que más frecuentemente se relacionan con alergia a la proteína de leche de vaca son síntomas gastrointestinales, como es el caso de diarrea, distensión abdominal, deposiciones con sangre o vómito relacionado con el consumo de esta. Como les venía hablando, ocurre principalmente en niños que están en exposición primaria o las primeras veces a las proteínas de leche de vaca y que están relacionadas con las fórmulas lácteas. Por otro lado están los síntomas que ocurren de manera inmediata, que principalmente se ven manifestados en la piel. Entonces son aquellos niños que con el consumo de productos derivados de la leche pueden generar diferentes síntomas en la piel, como son ronchas, eczemas, diferentes tipos de brotes que pueden estar relacionados con el consumo de este alimento. Por otro lado está la alergia a la proteína de huevo. Esta se ve principalmente en pacientes que han consumido huevo previamente, o sea, requieren un contacto anterior y que con el contacto posterior generan síntomas tras su consumo. Estos síntomas pueden ser similares a los síntomas que se evidencian con el consumo de la leche en los pacientes alérgicos a la proteína de leche de vaca, tales como los síntomas gastrointestinales, de los cuales previamente hablamos, que pueden ser diarrea, deposiciones con sangre, distensión abdominal, dolor abdominal, y también los pacientes pueden presentar síntomas en piel, como son los síntomas que previamente hablamos, eczemas, brotes, salpullidos, entre otros. Las diferentes alergias alimentarias suelen tener síntomas similares. Sin embargo, es muy característico que nos demos cuenta cuál es el alimento que está asociado a los síntomas. Los padres suelen referir con claridad que es la leche la causante o los derivados lácteos los causantes de los síntomas. Es importante que siempre prestemos atención a la cronología o a la temporalidad de la introducción de los alimentos en nuestros niños para que podamos evidenciar cuáles son aquellos que están relacionados con los síntomas alérgicos. Después de que hemos encontrado el causal o estamos teniendo sospechas de cuáles pueden ser los alimentos que están relacionados con los síntomas de los niños, tenemos que hacer un interrogatorio por parte del equipo médico y una serie de exámenes que están relacionados con la búsqueda del diagnóstico y la búsqueda de los culpables. Existen diferentes tipos de pruebas diagnósticas, entre ellas pruebas en piel, pruebas en sangre, que nos pueden ayudar a diferenciar cuáles son los alimentos relacionados con los síntomas que están teniendo los niños.
Estas pruebas no solo nos sirven para hacer diagnóstico, sino que nos sirven para el pronóstico de la enfermedad, ya que con base a estas sabemos cuánto puede ser la duración del proceso alérgico que pueden llevar los niños, ya que tenemos que tener en cuenta que estas alergias suelen ser en niños menores de 5 años y muchas de ellas pueden mejorar o remitirse en el tiempo, como es el caso específico de la alergia a la proteína de leche de vaca, donde hasta un 95% de los niños la ha superado al menos al año de vida. Dentro de las opciones de tratamiento existen múltiples, dependiendo de los síntomas de los pacientes y los exámenes. Las que más manejamos usualmente son escaleras de introducción de alimentos altamente horneados, los cuales han desnaturalizado las proteínas y los niños los toleran con frecuencia. Esto hace que ellos vayan generando una tolerancia en el tiempo y puedan introducirse a futuro los alimentos. Existen otro tipo de terapias que están relacionadas con inmunomodulación o inmunoterapia para alimentos, las cuales también se desarrollan con frecuencia. Existen también otras pautas como son las evitaciones o las fórmulas lácteas en el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, que son aminoácidos o proteínas fragmentadas para que los niños las puedan tolerar. Entonces, realmente el abanico del tratamiento puede ser múltiple. En cuanto a la prevención, para cerrar el tema, básicamente existe un punto que es muy importante y es la introducción temprana de los alimentos en los menores. La recomendación es que la introducción de la dieta complementaria se haga entre el mes 4 y el mes 6 de vida para que los niños puedan generar los diferentes mecanismos de tolerancia a los alimentos y tengamos un menor riesgo de presentar reacciones alérgicas en el futuro. Quiero agradecerles a todos por acompañarme el día de hoy. Si están interesados en profundizar este tipo de temas y otros tipos de temas sobre alergias, quiero dejarles mis redes sociales, juan.alergias en Instagram y Caarde con doble A en Twitter. Muchas gracias a todos y espero volverlos a tener presentes en otras cápsulas sobre los temas de alergología.